El capitán Jake Morrison había visto muchas cosas raras en sus 15 años como principal enlace diplomático de la humanidad, pero nada lo preparó para entrar en las cámaras del Consejo Galáctico y encontrarse con 300 representantes alienígenas sollozando. Bueno, los que tenían conductos lacrimales sollozaban. La hegemonía cristalina emitía un horrible chirrido que probablemente contaba como llanto, y el colectivo gaseoso se había tornado de un púrpura particularmente deprimente. «Bueno, ¿qué demonios es esto?», murmuró Jake en voz baja, ajustándose el cuello de la camisa mientras se dirigía a los asientos de la delegación humana. La nave espacial Buenas Intenciones acababa de salir del hiperespacio hacía una hora, y ya se arrepentía de no haberse quedado en cama. El consejero Primesus, un imponente alienígena de piel azul con demasiados ojos, ha declarado la sesión de emergencia. «Compañeros de la galaxia», anunció, con esa voz somnolienta, reservada para noticias verdaderamente catastróficas. «Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. El mundo natal de los Flafari se ha quedado en silencio». Jake arqueó una ceja. Los Flufari eran básicamente el equivalente galáctico de los osos de peluche, que habían desarrollado pulgares oponibles y la posibilidad de viajar por el espacio. Adorables, inofensivos y universalmente queridos. Toda su cultura giraba en torno a la bondad incondicional. «Nuestros equipos de reconocimiento han confirmado nuestros peores temores», continuó Texus, secándose los ojos primarios con un pañuelo de papel del tamaño de una toalla de playa. «La población adulta de Flufari ha desaparecido por completo. Se ha ido, ha desaparecido sin dejar rastro». Un jadeo colectivo resonó en la cámara. Jake sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, Teus levantó una mano para pedir silencio. «Sus cachorros permanecen. Miles y miles de crías Flafari huérfanas, desde recién nacidas hasta adolescentes. Están solas, asustadas y necesitan cuidados desesperadamente». La cámara estalló en lo que Jake solo pudo describir como la más elaborada muestra de excusas que jamás había presenciado. El Imperio Boran descubrió repentinamente un asunto urgente en la galaxia de Andrómeda. El sindicato de silicio afirmaba que su biología era incompatible con las formas de vida mamalianas. El colectivo Mente Enjambre insistía en que estaban demasiado ocupados alcanzando la iluminación como para ocuparse de niños. Jake observaba con creciente incredulidad este desfile de responsabilidades cósmicas. Eran las mismas especies que habían pasado décadas sermoneando a los humanos sobre sus defectos morales y respuestas emocionales primitivas. «Esto es ridículo», dijo, poniéndose de pie. Toda la cámara quedó en silencio. 300 pares de diversos órganos ópticos se giraron hacia él. «Me están diciendo que ninguno de ustedes, ni uno solo, puede cuidar de unos niños». El consejero Vex de la mancomunidad reptiliana, una criatura petulante con aspecto de lagarto y un problema de actitud, se adelantó. «El asunto es mucho más complejo de lo que su simple mente humana puede comprender, Capitán Morrison. No son solo unos niños. Son una especie completamente diferente con requisitos biológicos y culturales únicos». «Cierto», dijo Jake, con la voz impregnada de sarcasmo. «Y supongo que ninguna de sus civilizaciones superavanzadas ha descubierto aún el cuidado infantil básico». La cámara vibraba con la indignada charla alienígena, pero Jake no había terminado. «¿Saben qué? Bien. Voluntarios de la humanidad. Nos los llevaremos. A todos». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler. Suponiendo que los alfileres hicieran ruido en el vacío del espacio, cosa que no hacían. Pero Jake estaba bastante seguro de que todos captaron la metáfora. La consejera Prime Foxus parpadeó con sus 6 ojos a la vez. «Disculpe, acaba de decir». «Nos llevaremos a los cachorros», repitió Jake, cruzándose de brazos. «Hasta el último de ellos. Envíenlos al espacio humano y lo averiguaremos». La cámara estalló en caos. Los alienígenas gritaban, piaban, zumbaban y emitían los sonidos que su especie usaba para expresar su total conmoción. Durante todo el proceso,
Jake permaneció allí con una sonrisa de satisfacción, componiendo mentalmente su informe al comando de la Tierra. Claro, la humanidad acababa de ofrecerse a adoptar a miles de huérfanos alienígenas sin consultar a ninguna autoridad, pero sinceramente, después de ver a las civilizaciones supuestamente superiores de la galaxia fallar colectivamente en la decencia más básica, les pareció lo más humano posible. Además, ¿qué tan difícil podía ser? Últimas palabras famosas, como resultó ser. 3 semanas después, Jake se encontraba sentado frente al consejero Brex en la que debía ser la sala de conferencias más deprimente de la galaxia. Las paredes eran beige, la iluminación era dura y los muebles parecían diseñados específicamente para hacer sufrir a cualquiera con columna vertebral. Bueno, dijo Vex, consultando una tableta del tamaño de una nevera pequeña. Debemos asegurarnos de que la humanidad cumpla con los estándares galácticos de adopción antes de poder proceder. Miró a Jake con una sonrisa que sugería que estaba a punto de disfrutar demasiado de aquello. Después de todo, no podemos entregar a miles de jóvenes vulnerables a cualquiera. Bien, dijo Jake lentamente. Porque todos estaban tan preocupados por su bienestar hace 5 minutos. La sonrisa de Rex se amplió, revelando demasiados dientes. El Comité de Adopción Galáctica ha preparado un proceso de evaluación exhaustivo. Deberás demostrar competencia en 17 categorías diferentes de cuidado infantil interespecies. Jake aceptó el bloc de datos que Vex deslizó sobre la mesa y de inmediato se arrepintió de cada decisión de vida que lo había llevado a este momento. Certificación de canciones de cuna telepáticas, regulación de la temperatura emocional. ¿Qué demonios es la teoría cuántica de la siesta? Oh, es un tema fascinante, dijo Vex, prácticamente ronroneando de satisfacción. Implica mantener el equilibrio adecuado de las frecuencias del estado de sueño, teniendo en cuenta los ciclos de sueño multidimensionales. El colectivo etéreo fue pionero en la técnica hace más de 3000 años. El colectivo etéreo no duerme, señaló Jake. Están hechos de pura energía. Irrelevante. Vex agitó una mano con garras con desdén. Los estándares son los estándares. Jake repasó más requisitos, cada uno más ridículo que el anterior. Fluidez comunicativa basada en feromonas, evaluación de la armonía metabólica. Un momento, levantó la vista bruscamente. Esto dice que debemos demostrar competencia en 73 formas diferentes de técnicas de disciplina no verbal. Algunas de estas especies ya ni siquiera tienen crías. El comité consideró importante ser minucioso. El comité consideró importante hacer esto imposible. Jake replicó, déjame adivinar. Esperas que nos rindamos y nos vayamos para no tener que lidiar con la culpa de dejar sufrir a miles de niños. La expresión de Rex no cambió, pero su cola se crispó. El Consejo Galáctico solo quiere asegurar que los jóvenes Flafari reciban la atención adecuada. Jake estaba a punto de dar una respuesta que probablemente lo echaría del cuerpo diplomático cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió. La doctora Emma Rodríguez entró, con aspecto de no haber dormido en una semana, lo cual, sabiendo que Emma probablemente tenía razón. Disculpa la tardanza, dijo, dejándose caer en la silla junto a Jake con un profundo suspiro. Estaba revisando los datos preliminares que obtuvimos del mundo natal de los Fluari. Miró a Brex con la expresión que suele reservarse para muestras de laboratorio particularmente mediocres. Consejero. Doctora. Rodríguez. Brex inclinó levemente la cabeza. Confío en que estén aquí para hablar de las obvias incompatibilidades biológicas entre la fisiología humana y la Flafari. Emma sacó su propia tableta, un elegante dispositivo humano que hacía que la tosca tecnología alienígena de Rex pareciera una tabla de piedra. En realidad, estoy aquí para hablar de la notable compatibilidad de nuestra especie. Los cachorros Flufari requieren contacto físico constante, apoyo emocional y alimentación frecuente. Su química cerebral responde positivamente a lo que podríamos llamar comportamientos de unión de manada. Jake arqueó una ceja. Y eso es un problema porque no lo es, dijo Emma,
girándose para dirigirle a Vex una mirada significativa. De hecho, los humanos somos probablemente la especie más naturalmente adaptada de la galaxia para este tipo de cuidado infantil intensivo. Somos mamíferos sociales con fuertes instintos paternales. Creamos vínculos emocionales con facilidad y somos lo suficientemente testarudos como para seguir intentándolo cuando las cosas se ponen difíciles. La sonrisa de Rex se desvaneció levemente. Sí, bueno, todavía están las consideraciones culturales, los requisitos dietéticos adecuados, los estándares educativos. Ah, ¿te refieres a asegurarte de qué? Consumir suficientes proteínas, enseñarles a jugar bien con los demás y leerles cuentos antes de dormir, preguntó Jake con inocencia. Sí, nunca hemos hecho nada de eso. No es broma, Capitán Morrison. Rex siseó. Estas criaturas requieren cuidados especializados. Su dieta consiste en 17 suplementos minerales diferentes, cuidadosamente equilibrados según sus marcadores genéticos individuales. Sus ciclos de sueño deben regularse para adaptarse a sus ritmos circadianos únicos. Necesitan estimulación intelectual constante, apropiada para su etapa de desarrollo. Emma se aclaró la garganta. ¿Te refieres a que necesitan buena comida, siestas regulares y actividades apropiadas para su edad? Consejero, con el debido respeto, estás describiendo la crianza básica. Jake se recostó en su silla, viendo cómo la compostura de Vex comenzaba a resquebrajarse. Esto es lo que creo que está pasando. Se han convencido de que cuidar niños es una especie de ciencia imposible que solo civilizaciones alienígenas superavanzadas podrían dominar. Pero la verdad es que solo les asusta un poco de responsabilidad. ¿Cómo se atreven?, comenzó Brex. Pero Jake lo interrumpió. Haremos tu examen, dijo. Firmemente. Todos. Pero cuando pasemos, y pasaremos, me entregarán esos cachorros sin más trámites burocráticos. ¿Trato hecho? Rex lo miró fijamente un largo rato, con sus ojos de reptil ilegibles. Finalmente, asintió. Muy bien, capitán, pero no espere que sea fácil. Jake sonrió. Es aburrido. ¿Cuándo empezamos? 2 semanas después, Jake estaba en la bodega de carga de las buenas intenciones, viendo a 300 cachorros flafar y salir de la nave de transporte como la avalancha más adorable del universo. Eran exactamente como los anunciaban. Bolas de pelo dorado que les llegaban a las rodillas, con ojos enormes y vocecitas que, de alguna manera, sonaban a la vez extrañas y desgarradoramente familiares. De acuerdo, dijo a la tripulación reunida. Así que, la buena noticia es que son tan lindos que podrían causar diabetes espontánea. La mala noticia es que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Suboficial Mayor Martínez, un veterano canoso que había criado a 4 hijos. Por su cuenta, resopló. Señor, con el debido respeto, son niños. ¿Qué tan diferentes pueden ser? Resultó que fueron sus últimas palabras famosas número 2. La primera pista de que las cosas no iban a ser sencillas llegó cuando los cachorros empezaron a ronronear. No un ronroneo normal, sino una especie de resonancia armónica que hacía vibrar el casco del barco como un diapasón. En cuestión de minutos, la mitad de la tripulación se mareaba y el sistema de navegación mostraba mensajes de error. Emma, Jake, gritó desde la guarida cada vez más caótica. Por favor, díganme que tienen una solución científica brillante para esto. La doctora Rodríguez, agachada, dejando que un cachorro particularmente pequeño se le subiera encima, levantó la vista con una expresión de fascinación científica mezclada con un ligero pánico. Están intentando establecer la armonía de la manada mediante la conexión sónica. De hecho, es bastante hermoso desde un punto de vista evolutivo. Me está dando un vuelco desde el punto de vista de la supervivencia, respondió Jake, haciendo una mueca al ver cómo el ronroneo alcanzaba un nuevo clímax. ¿Podemos bajar el volumen? No creo que sepan, dijo Emma mientras el cachorro en su hombro comenzaba a peinarse con sus diminutas patas alienígenas. Llevan semanas separados de sus padres.
Probablemente sea su forma de intentar sentirse seguros. Mientras tanto, el embajador Gorp, una masa gelatinosa de presunción alienígena, asignado para observar y documentar el experimento de cuidado infantil humano, tomaba notas en una tableta flotante con evidente alegría. «Fascinante», balbuceó, mientras su cuerpo translúcido se ondulaba con lo que Jake había aprendido a reconocer como diversión alienígena. Los humanos parecen estar experimentando una angustia auditiva inmediata. Para que conste, día 1, hora 1, ya muestran signos de incompetencia. «Oye, chico gelatinoso», gritó Jake. «A menos que tengas alguna sugerencia realmente útil, ¿qué tal si te guardas tus observaciones?» El cuerpo de Gorp temblaba de indignación. «Soy un observador xenobiológico certificado con 17 títulos avanzados en relaciones interespecies. Simplemente estoy documentando su inevitable fracaso para el registro oficial». «Bien», dijo Jake, volviendo su atención a los cachorros. «Bien, gente, nuevo plan. Probemos el enfoque humano». Lo que siguió fue, desde cualquier punto de vista objetivo, un caos absoluto. Pero fue el caos humano el que, de alguna manera, marcó la diferencia. En St. Peters, recién salido de la academia y visiblemente abrumado, tuvo la brillante idea de poner música para competir con el ronroneo. En cuestión de minutos, la mitad de los cachorros intentaban bailar rock clásico, con sus diminutos cuerpos contoneándose de formas que desafiaban tanto la física como el sentido común. La teniente comandante Williams, madre de 3 hijos, echó un vistazo a la situación y empezó a repartir refrigerios. No los suplementos minerales cuidadosamente equilibrados que había especificado el Consejo Galáctico, sino la clásica comida reconfortante humana, galletas, galletas saladas y, sí, pizza cortada en trocitos. «No puedes alimentarlos así», Glored, su masa gelatinosa prácticamente vibraba de horror. «Sus sistemas digestivos requieren una nutrición calibrada con precisión según sus perfiles metabólicos individuales». «Los sistemas digestivos requieren comida», replicó William, observando cómo los cachorros devoraban la pizza con evidente deleite. «Y mira, el ronroneo se está apagando». Tenía razón. A medida que los cachorros llenaban sus barrigas con comida terrestre, su vínculo sónico pasó gradualmente de una resonancia sísmica a algo más parecido a un zumbido de satisfacción. Jake observó al jefe Martínez construir una serie de fuertes de mantas con contenedores de carga mientras Enenkim improvisaba un juego de lo que parecía ser la mancha alienígena. Los cachorros reían ahora, un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. Y por primera vez desde su llegada, parecían niños en lugar de refugiados traumatizados. «Esto es muy irregular», observó Gorp, su figura prácticamente temblando de desaprobación. «Los estándares galácticos establecen claramente que el intercambio cultural entre especies debe gestionarse mediante interacciones cuidadosas y controladas. Solo estás improvisando». «Sí, lo hacemos mucho», dijo Jake, viendo a uno de los cachorros más pequeños aprender a usar una tableta humana, y de alguna manera, instintivamente, se dirigió a un video de gatos terrestres. «Resulta que los niños son niños, sin importar de qué planeta sean. Quieren sentirse seguros, quieren jugar, y quieren que alguien se preocupe por ellos. Pero los procedimientos adecuados», comenzó Glor. «Los procedimientos adecuados», interrumpió Jake, «fueron escritos por especies que estaban demasiado asustadas para ayudar a estos niños en primer lugar. Tal vez, solo tal vez, el hecho de que no tengamos un manual completo sea precisamente lo que nos hace buenos en esto». Emma apareció a su lado, con un cachorro acurrucado en cada brazo como si hubiera nacido para ello. «Las exploraciones médicas están saliendo limpias», informó. «De hecho, están más sanos de lo esperado. Creo que ya estaban desnutridos antes, probablemente por la crisis que los separó de sus familias». Jake miró alrededor de la bodega de carga, que había pasado de ser un muelle de carga estéril a algo que se parecía sospechosamente a la guardería más caótica del mundo. Los cachorros jugaban, comían, dormían la siesta en montones,
En general, hacían todo lo que hacían los niños felices y sanos en cualquier parte del universo. «Oye, Glor», gritó al observador cada vez más agitado. «Asegúrate de incluir esto en tu informe». Día 1, hora 3. Los humanos evitaron con éxito un incidente diplomático interespecies mediante la aplicación radical del sentido común y la pizza. La respuesta del orb fue un sonido que el traductor universal interpretó como impublicable, pero Jake estaba bastante seguro de haber captado la esencia. Esto iba a ser divertido. 3 meses después, Jake empezaba a creer que realmente habían resuelto todo esto de la crianza interespecies. Las buenas intenciones se habían trasladado a lo que la tripulación llamaba cariñosamente la guardería voladora, con pasillos acolchados, zonas de juego reforzadas y una cafetería que servía tanto comida reconfortante humana como el equivalente alienígena más cercano que podían conseguir. Los cachorros habían adoptado rutinas que habrían enorgullecido a cualquier pediatra terrestre. Se despertaron, desayunaron, asistieron a lo que el teniente Williams había llamado con optimismo tiempo de enriquecimiento educativo, pero que consistía principalmente en enseñarles a jugar a juegos humanos, echarse siestas en enormes grupos de abrazos, en general, comportarse como el grupo de niños alienígenas más felices de la galaxia. Jake estaba repasando la mañana. Informes que incluían joyas como que Fluffball 7 había aprendido a manejar el replicador y ahora es adicto a la leche con chocolate, y que los cachorros habían descubierto cómo abrir las trampillas de mantenimiento y las usaban como juegos infantiles. Cuando Emma irrumpió en su sala de preparación, con cara de haber visto un fantasma. «Jake», dijo, con la voz tensa por la emoción apenas contenida y lo que podría haber sido terror. «Tenemos que hablar ya». Levantó la vista de sus papeles, reconociendo de inmediato el tono que significaba que Emma había descubierto algo que les haría ganar un premio Nobel o los mataría a todos. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», dijo ella, cerrando la puerta tras ella y activando la pantalla de privacidad. «Ese es el problema, Jake. Llevo meses haciéndoles escáneres médicos completos a los cachorros, intentando comprender su biología, sus patrones de desarrollo, todo. Y no son huérfanos». Se dejó caer en la silla frente a su escritorio como si le fallaran las piernas. «Jake, estos cachorros tienen padres vivos. Marcadores genéticos recientes muestran que las sustancias químicas que forman el vínculo parental aún están activas. Sus hormonas del estrés indican una separación traumática, no duelo. Los separaron de sus familias en los últimos 6 meses. Jake sintió una punzada de frío en el estómago. «Emma, me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los adultos Flafari no desaparecieron. Se los llevaron o se esconden, y el Consejo Galáctico lo sabía». El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake pudo oír a los cachorros jugando en el pasillo frente a su oficina. Su alegre parloteo contrastaba marcadamente con la bomba que Emma acababa de soltar. «¿Cómo lo sabes?», preguntó finalmente. Emma sacó su tableta y pasó las pantallas de datos que parecían haber tardado semanas en recopilarse. «Empecé a notar inconsistencias en los informes oficiales hace 3 semanas. Las fechas no coincidían. El Consejo Galáctico afirmó que el mundo natal de los Fluari quedó en silencio hace 4 meses, pero los marcadores biológicos de los cachorros indican que fueron separados de sus padres mucho más recientemente». Abrió otra pantalla. Esta mostraba mapas estelares y manifiestos de envío. Entonces empecé a investigar más a fondo. «Jake, ha habido informes de adultos peludos en los territorios del borde exterior, avistamientos, campos de refugiados, y todos huyen de lo mismo, el imperio del dominio». La expresión de Emma se ensombreció. «Llevan un año expandiéndose por territorio peludo, no mediante conquistas militares, sino mediante lo que llaman integración económica. Básicamente, se instalan, se apoderan de la infraestructura, y cualquiera que se oponga es reubicado». Jake se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza creciente. Así que el Consejo Galáctico sabía que los Flafari no estaban extintos.
Sabían que los cachorros eran refugiados y nos hicieron creer que estábamos tratando con huérfanos. Esto empeora, dijo Emma, y Jake comenzaba a darse cuenta de que era su frase favorita. Confundí la membresía del Consejo Galáctico con los acuerdos comerciales del dominio. Jake, la mitad de los miembros del Consejo tienen contratos exclusivos con el Imperio. Se han estado beneficiando de esta expansión. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Jake, formando una imagen que le dio ganas de golpear algo, preferiblemente al consejero Rex. No podían apoyar abiertamente que el dominio se apoderara del territorio Flafari sin parecer monstruos. Pero tampoco podían arriesgarse a verse involucrados en una crisis de refugiados que pudiera interferir con sus negocios. Así que encontraron una solución conveniente. Emma asintió con gravedad. Que los humanos se lleven a los cachorros. Eso quita a los niños del camino, hace que el Consejo parezca compasivo al buscarles un hogar. Y si los humanos fallan, bueno, eso es solo una prueba de que la especie primitiva no debería entrometerse en los asuntos galácticos. Jake se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con la mente acelerada. Esos presumidos, calculadores, obsesionados con los profetas. Se detuvo y se giró para mirar a Emma. ¿Qué tan seguro estás de esto, Jake? Tengo marcadores genéticos, registros de envío, intercepciones de comunicaciones y testimonios de refugiados. Lo único que no tengo es una confesión firmada del consejero Vex. Y, sinceramente, en ese momento, estoy bastante seguro de que yo también podría conseguirlo. Si me esforzaba lo suficiente. Alguien llamó suavemente a la puerta y uno de los cachorros se asomó. Era Pip, uno particularmente pequeño que había empezado a seguir a Emma como una sombra dorada. El cachorro parloteó algo en su lengua materna, que el traductor universal tradujo como doctora. Emma, triste. Pip, ayuda. La expresión de Emma se suavizó al levantar al cachorro, que inmediatamente comenzó el suave ronroneo que se había convertido en el ruido de fondo no oficial de la nave. No, Pip. La doctora. Emma no está triste. La doctora. Emma está enojada. Jake observó la interacción, sintiendo una oleada feroz y protectora en su pecho. Estos ya no eran solo refugiados alienígenas. En los últimos 3 meses, se habían convertido en los hijos de su tripulación. Había visto a Martínez enseñarles a jugar al póker. Había visto a Williams consolarlos durante sus pesadillas. Él mismo había sido subido encima, babeado y adoptado como figura paterna sustituta por criaturas que confiaban plenamente en los humanos. Emma, dijo en voz baja, por favor, dime que tienes un plan para solucionar esto. Ella lo miró con una mirada dura y decidida mientras acunaba a Pip contra su hombro. Tengo varios planes. La pregunta es hasta dónde estás dispuesto a llegar para arreglar las cosas. Estos cachorros ya han pasado por bastante, dijo Jake, con una voz tan serena e intensa que hizo que su tripulación se incorporara y prestara atención. Si sus familias están ahí fuera, si están vivos y buscando a sus hijos, los encontraremos. No me importa cuántos tratados galácticos tengamos que romper ni a cuántos consejeros tengamos que avergonzar. Emma sonrió, y no era una expresión especialmente agradable. Bien, porque ya he empezado a trabajar en la operación Reunión Peluda. ¿Y ahora qué? Pensé que querrías un nombre, dijo mientras Pip parloteaba con aprobación. Además, si vamos a enfrentarnos a todo el Consejo Galáctico y al Imperio del Dominio, más nos vale tener un nombre de misión memorable. Jake miró al cachorro en brazos de Emma, luego a los datos que se desplazaban por su tableta, y luego por la ventana a las estrellas que de repente parecían mucho más hostiles que hacía una hora. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Estoy dentro, pero vamos a necesitar ayuda. Ya lo había pensado, sonrió Emma. Resulta que tenemos 312 aliados muy motivados que saben exactamente cómo son sus padres. 2 semanas después, Jake se encontraba de pie en la bodega de carga dirigiendo lo que debía ser la sesión informativa militar más inusual de la historia de la humanidad.
La multitud reunida estaba formada por su personal superior, 30 tripulantes cuidadosamente seleccionados y unos 100 cachorros Fari, sentados en filas ordenadas con la atención que habría enorgullecido a cualquier sargento instructor. Muy bien, gente y cachorros. Empezó a consultar sus notas mientras intentaba no sonreír al ver a la teniente comandante Williams, enseñando señales tácticas a un grupo de alienígenas peludos que apenas le llegaban a la rodilla. La operación Reunión Peluda está oficialmente en marcha. El jefe Martínez levantó la mano. Señor, solo para aclarar, estamos a punto de cometer lo que técnicamente equivale a múltiples actos de piratería interestelar, contrabando y posiblemente una rebelión armada contra la galaxia. Consejo. Correcto, jefe. Excelente, señor. ¿Cuándo empezamos? Jake tuvo que admitir que le encantaba esta tripulación. Emma dio un paso al frente. Su tableta mostraba un mapa estelar tridimensional que parecía una telaraña de puntos rojos y líneas conectadas. Nuestra red de inteligencia ha identificado 17 centros de detención del dominio donde se mantienen adultos Flafari. Están dispersos en 4 sistemas estelares diferentes, fuertemente vigilados, y oficialmente no existen. Parece mi tipo de objetivo, murmuró la especialista en armas Chen, crujiendo los nudillos con evidente anticipación. La buena noticia, continuó Emma, es que el dominio no espera que nadie venga a buscarlos. Han estado operando bajo la premisa de que la galaxia cree que los Flafari están extintos. Uno de los cachorros, uno particularmente inteligente llamado Bigotes, que se autoproclamó portavoz no oficial de su especie, parloteó algo que el traductor tradujo como «mamá y papá atrapados». Ayudamos a rescatar. Ese es el plan, Whiskes, dijo Jake, agachándose a su altura. Pero necesitamos que nos cuentes todo lo que recuerdes de tus padres. Cómo son, cómo se llaman, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificarlos. Lo que siguió fue quizás la sesión de recopilación de información más conmovedora de la historia militar. Los Caps compartieron con entusiasmo recuerdos, descripciones, incluso dibujos rudimentarios grabados en tabletas de datos con sus diminutas garras. El equipo de Emma lo recopiló todo en una base de datos exhaustiva, cruzando marcadores genéticos y grupos familiares con la eficiencia de una computadora y la dedicación de quienes habían pasado meses cambiando pañales alienígenas. Bien, dijo Jake una vez que reunieron toda la información posible. Así es como vamos a hacerlo. El Consejo espera que cumplamos sus reglas, sigamos los canales diplomáticos adecuados, en general, nos comportemos como buenos humanos que conocen su lugar. Hizo una pausa para crear un efecto dramático, mirando a su alrededor a los rostros reunidos, tanto humanos como alienígenas. Haremos exactamente lo contrario. El plan que Emma y su equipo habían ideado era, desde cualquier punto de vista razonable, una locura. Además, su enfoque era brillante y singularmente humano. La fase 1 implicaba lo que Jake había calificado eufemísticamente de negociaciones agresivas con diversos comerciantes del mercado negro, contrabandistas y corredores de información por todo el borde exterior. Resultó que, al ofrecer el triple del precio habitual en auténtico café y chocolate de la tierra, la gente se volvía notablemente cooperativa. En cuestión de días, tenían mapas detallados de las instalaciones del dominio, las rotaciones de los guardias e incluso los horarios de las comidas. Tengo que preguntar, dijo el comandante Harrison. Jake, segundo al mando. ¿De dónde sacamos exactamente el presupuesto para sobornar a la mitad del submundo criminal? Emma levantó un bloc de datos que mostraba su manifiesto de carga. Qué curioso es cuidar niños. Resulta que toda la industria de aperitivos de la Tierra se considera contrabando exótico en la mayor parte de la galaxia. Con una caja de galletas se puede comprar una nave espacial usada. La fase 2 fue donde las cosas se pusieron creativas. En lugar de intentar burlar la seguridad del dominio o abrirse paso a través de instalaciones fuertemente defendidas, iban a usar lo único que el imperio no podía justificar. El poder de una burocracia realmente molesta. Vamos a presentar quejas,
explicó Jake a su personal superior, cada vez más confundido. Montones de quejas. Todos los administradores y guardias de las instalaciones del dominio están a punto de recibir protestas diplomáticas formales, solicitudes de inspección y revisiones de permisos de algo llamado la División Galáctica de Control del Bienestar Infantil. Señor, la teniente Parks levantó la mano tímidamente. No existe una División Galáctica de Control del Bienestar Infantil. Ahora sí la hay, dijo Emma alegremente. Preparé el papeleo esta mañana. Oficialmente, somos una fuerza especial conjunta humano-alienígena dedicada a garantizar el trato adecuado a los niños refugiados en toda la galaxia. Martínez se empezó a sonreír. Así que vamos a saturarlos de burocracia. Mejor que eso, dijo Jake. Vamos a saturarlos de burocracia para que nos dejen entrar sin más. Verán, según el Tratado Galáctico 47b, que estoy bastante seguro de que nadie ha leído desde su firma, cualquier organización involucrada en el bienestar infantil tiene derecho a realizar inspecciones sorpresa en los centros de detención. ¿Y si se niegan a dejarnos entrar?, preguntó Chen. La sonrisa de Emma se tornó depredadora. Entonces admitirán oficialmente que tienen niños en detención ilegal, lo que nos da el derecho legal de liberarlos por cualquier medio necesario. Lo bueno del plan era que atacaba la mayor debilidad del dominio, su obsesión por parecer legítimo. El imperio había pasado décadas forjándose una reputación como una organización burocrática legal que seguía los procedimientos adecuados. No podían simplemente empezar a disparar a humanos. Diplomáticos sin causar un incidente galáctico. La fase 3 fue donde entraron los cachorros. Cada equipo de rescate incluiría a varios jóvenes Flafari que podrían identificar a sus propios familiares y brindar consuelo emocional a los adultos traumatizados que habían estado separados de sus hijos durante meses. El impacto psicológico por sí solo debería ser devastador, explicó Emma durante una de sus sesiones de planificación. Imagina que eres un guardia del dominio. Te han dicho que tienes a criminales peligrosos reteniendo y de repente aparece un grupo de diplomáticos humanos con un montón de adorables niños alienígenas que exigen ver a sus padres. Además, añadió Bigotes, quien de alguna manera había descubierto cómo funcionaba el sistema de comunicación de la nave y había estado participando en todas sus reuniones de planificación. Los cachorros saben que el olfato paterno puede encontrar a mamá y papá incluso en un edificio grande y aterrador. Jake tuvo que pausar la sesión informativa mientras su tripulación se derretía colectivamente ante la ternura de esa declaración. La fase final fue pura terquedad humana. Una vez que hubieran liberado a las familias Flafari de la custodia del dominio, las escoltarían a un refugio seguro en el espacio humano. Y luego iban a hacer que la complicidad del Consejo Galáctico en todo el desastre sea muy público. Ya hemos preparado un informe integral, dijo Emma, manteniendo un dispositivo de almacenamiento de datos. Cada intercepción de comunicación, cada acuerdo comercial, cada parte de evidencia que hemos reunido, está saliendo a todas las principales redes de noticias, revistas científicas y organizaciones políticas en la galaxia simultáneamente. ¿Y si el Consejo intenta tomar represalias?, Harrison preguntó. La expresión de Jake se endureció. Deja que lo intenten. En ese momento, tendremos 312 familias muy agradecidas y esponjosas que nos respaldan, además de los aliados que recogamos en el camino. Además, tengo la sensación de que el resto de la galaxia estará muy interesado en aprender cómo sus líderes han estado realizando negocios. La sesión informativa concluyó con las tareas entregadas. El equipo distribuido y los cachorros recibieron roles de misión especiales muy serios que en su mayoría implicaban ser adorables e identificar a sus padres. Mientras la multitud se dispersaba, Emma se quedó atrás, viendo a Jake mirar a las estrellas con una expresión que había aprendido a reconocer durante sus años de trabajo juntos. ¿Tiene dudas?, preguntó ella. Solo pensando en cómo llegamos aquí, dijo en voz baja. Hace 6 meses, éramos solo otra misión diplomática, siguiendo órdenes y tratando de no causar problemas.
Ahora estamos a punto de enfrentarse a todo el establecimiento galáctico porque algunos niños alienígenas necesitaban ayuda. Emma se unió a él en la ventana, observando a las estrellas volar mientras las buenas intenciones preparadas para saltar al hiperespacio. ¿Sabes qué es lo curioso? Todas las demás especies de la galaxia pasaron millones de años evolucionando más allá de sus instintos parentales. Se hicieron más eficientes, más lógicos, más avanzados y nunca se les ocurrió que esos instintos realmente valgan la pena. Ella sonrió, viendo a un grupo de cachorros perseguirse por el pasillo afuera, su alegre chillón resonando en el barco. Tal vez ser primitivo no es tan malo después de todo. Jake asintió, sintiendo que algo se asentó en su pecho que había llevado durante meses sin darse cuenta. Estaban a punto de embarcarse en una misión que podría terminar con sus carreras, comenzar una guerra o matarlas a todos. Pero por primera vez desde que comenzó todo este desastre, sintió que estaban haciendo exactamente lo que se suponía que los humanos debían hacer. Muy bien, entonces, dijo, alejándose de la ventana. Vamos a mostrar a la galaxia lo que sucede cuando te metes con nuestros hijos. 3 semanas después, Jake se paró en la misma sala de conferencias Base donde había comenzado todo este desastre. Pero el ambiente era decididamente diferente. Por un lado, el consejero Vex parecía que había estado masticando algo particularmente amargo durante varios días. Para otro, la sala ahora estaba llena de 17 especies diferentes de reporteros, 37 activistas de los derechos galácticos, y lo que parecía ser la mitad del núcleo diplomático de 3 sistemas estelares diferentes. Y unos 50 cachorros de Fafari que actualmente estaban involucrados en lo que solo podía describirse como la conferencia de prensa más adorable de la galaxia. El capitán Morrison, dijo el consejero Primes, sus 6 ojos parpadean en secuencia en lo que Jake había aprendido era el equivalente alienígena de un dolor de cabeza por estrés. Tal vez podría explicarle al Consejo exactamente cómo logró liberar 347 detenidos de dominio sin disparar una sola toma. Jake miró a Emma, que estaba sentada en una mesa cubierta de almohadillas de datos, luciendo insufrentemente satisfecho consigo misma. Junto a ella, Whiskers estaba dando lo que parecía ser una entrevista muy seria para un periodista de la red de noticias galácticas, justificando con pequeñas patas mientras explicaba los puntos más finos de la identificación de los padres a través del reconocimiento de olor. Bueno, dijo Jake, estableciéndose en su silla con una expresión satisfecha. Resulta que cuando aparece en un centro de detención secreto con el papeleo adecuado, los adorables niños alienígenas y unas 3.000 quejas formales presentadas a través de 17 canales burocráticos diferentes. La mayoría de los guardias solo supone que debe estar allí. La verdad era que la operación Fácil Reunión había ido mejor de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a esperar. La primera instalación que llegaron, un centro de procesamiento de dominios supuestamente seguro en el sistema Kepler, prácticamente les había extendido la alfombra roja. El administrador, frente a una montaña de documentación oficial de aspecto oficial, y un grupo de diplomáticos humanos muy decididos acompañados por cachorros de mamá en la parte superior de sus pequeños pulmones, simplemente había abierto las puertas y les preguntó si necesitaban alguna ayuda. El efecto psicológico fue devastador, agregó Emma de manera útil. Resulta que cuando pasas meses convenciéndote de que estás alojando criminales peligrosos y luego un grupo de niños aparecen buscando a sus padres, es un poco difícil mantener la ficción. El consejero Vex finalmente encontró su voz. Esto es altamente irregular. No tenía autoridad para realizar operaciones militares en el espacio de Demingen. ¿Operaciones militares? Jake levantó una ceja. Consejero, realizamos misiones diplomáticas completamente pacíficas. Presentamos el papeleo adecuado, seguimos todos los protocolos establecidos y brindamos ayuda humanitaria a las familias de refugiados. El hecho de que el dominio estuviera sosteniendo dichas familias en detención ilegal no es nuestra culpa. Lo que Jake no mencionó fue que por la tercera instalación, se había corrido la voz sobre el Servicio de Liberación Humana,
y comenzaron a recibir llamadas de otros centros de detención cuando podían programar sus propias inspecciones. Aparentemente, ver videos de alegres reuniones familiares transmitidas a través de las redes de noticias galácticas tuvo un profundo efecto en la moral de la guardia. Para cuando llegaron a la séptima instalación, se les unió barcos voluntarios de 12 especies diferentes, todas ansiosas por ayudar con la misión humanitaria. El Crystalline Hegemony había donado buques de transporte. El Sindicato de Silicio había proporcionado suministros. Incluso el colectivo etéreo generalmente distante había enviado una delegación para observar esta fascinante muestra de unión emocional primitiva. El punto es que Jai continuó, abordando a los miembros del Consejo cada vez más incómodos. Ahora tenemos 347 adultos que están muy interesados en testificar sobre sus experiencias bajo custodia de dominio. Tienen algunas historias fascinantes sobre los acuerdos económicos que llevaron a su desplazamiento. Al otro lado de la habitación, un adulto de Fluari llamado Keeper of Small Things estaba dando una entrevista apasionada sobre cómo la integración económica de Dominion había implicado confiscar a los niños y dispersar a las familias en múltiples sistemas estelares. Sus cachorros, reunidos después de meses de separación, se aferraban a su pelaje mientras ocasionalmente intervino con detalles útiles que hicieron que los reporteros reunidos garabateen furiosamente en sus cuadernos. El consejero Primos los aclaró la garganta. Capitán Morrison, creo que puede haber algunos malentendidos con respecto al papel del Consejo en esta situación. Oh, no creo que haya ningún malentendido, dijo Emma alegremente, haciendo una pantalla holográfica que mostró una compleja red de transacciones financieras. Tenemos registros muy detallados de exactamente quién sabía qué y cuándo. Por ejemplo, ¿sabía que la cartera de inversiones personales de Counselor Uberrek incluye tenencias sustanciales en las compañías de extracción de dominio? Las escamas de Rex enjuagaban un color que Jake estaba bastante seguro indicaba una angustia extrema. Eso es completamente irrelevante para aunque. Jake interrumpió. Debido a que estoy mirando los registros de comunicación que muestran que el Consejo sabía que los Flafari no estaban extintos. Sabía que eran refugiados. Sabía que sus hijos habían sido separados de ellos. Y decidió que la mejor solución era dejar que los humanos traten con los niños que continuaban beneficiando de la situación. El silencio que siguió fue roto por el sonido de los bigotes de la mesa de la conferencia y que el silencio de la situación de los Biguear. Jake tuvo que morderse el labio para evitar reír como 300 LB de consejero de reptiles blindados fue llamado efectivamente por 30 LB de un niño alienígena indignado. Hemos aprendido algunas cosas interesantes en los últimos meses. Resulta que hay muchas especies en la galaxia que han tenido sus propios problemas con la integración económica del dominio. Es curioso cómo esos problemas nunca parecen llegar a la agenda del Consejo. Emma activó útilmente otra pantalla. Este muestra un mapa galáctico salpicado de indicadores rojos. 17 especies diferentes han informado incidentes similares. Las familias se separaron, los adultos se mudaron, los niños dejados atrás. En todos los casos, el Consejo Galáctico de alguna manera no proporcionó asistencia adecuada. Pero todo eso está cambiando ahora, dijo Jake, su voz asumiendo el tipo de tono que hizo que los adversarios diplomáticos se sentaran y tomen nota. Mira, hemos estado en contacto con representantes de las 17 de esas especies. Resulta que están muy interesados en formar algún tipo de sociedad de ayuda mutua, un grupo dedicado a proporcionar asistencia humanitaria cuando los canales oficiales no actúan. Los 6 ojos de Dex se pararon. Capitán Morrison, estás hablando de establecer una estructura gubernamental paralela. Eso sería completamente sin precedentes. ¿Lo haría? Jake sonrió. ¿O sería simplemente un grupo de especies que han decidido que cuidar a los hijos del otro es más importante que mantener relaciones comerciales rentables con imperios expansionistas? La verdad era que la Alianza Humanitaria Galáctica había sido idea de Emma, pero había cobrado vida propia. Lo que había comenzado como una forma de proteger a las familias Fafari rescatadas se había convertido en algo mucho más grande. Las especies tras las especies habían firmado,
Todas ellas se unieron por el simple principio de que los niños no deberían ser peones en los juegos políticos. La alianza tendrá su sede en el espacio humano, anunció Emma, causando otra ola de sorprendidos murmurando a los miembros reunidos del Consejo. Proporcionaremos asistencia para refugiados, servicios de reunificación familiar y apoyo diplomático para cualquier especie que trata sobre el desplazamiento de la fuerza. Y Jake agregó con una sonrisa, eso definitivamente no era diplomático. Mantendrá una base de datos muy completa de exactamente qué líderes galácticos sabían sobre estas situaciones y decidieron no actuar solo con fines históricos, por supuesto. El consejero Brex finalmente explotó. Esta es la extorsión de chantaje. No puedes simplemente ignorar la autoridad gubernamental establecida. ¿No podemos? Jake preguntó inocentemente. El consejero estableció la autoridad gubernamental, tuvo la oportunidad de ayudar. En cambio, eligió beneficiarse del sufrimiento de otras personas. Entonces, vamos con el plan B, cuidar el uno en el otro a pesar de ti, no por ti. Como si en Q, los bigotes chillan, algo que hizo que todos los otros cachorros en la habitación estallaran en la risa encantada. El traductor lo hizo como una persona tonta todavía cree que está a cargo. Los cachorros lo saben mejor. Jake miró alrededor de la sala de conferencias. Al ver a los reporteros que documentan todo, los miembros del consejo se retorcieron en sus asientos y felices familias alienígenas que se preparaban para regresar a su mundo natal restaurado. No fue exactamente como había imaginado su carrera diplomática, pero tuvo que admitir que se sintió bastante bien. Así que esto es lo que va a suceder, anunció a la habitación en gran medida. Las familias que volverán a las familias, lo que vaya a sus familias, lo que vaya a su casa, lo que vaya a su casa, lo que vaya a sus familias. Estar bajo protección de la alianza. Los programas de integración económica del Dominion se suspenden en espera de una investigación completa sobre sus prácticas, y el Consejo Galáctico explicará a sus constituyentes exactamente cómo lograron perder autoridad moral a una especie que consideraban demasiado primitiva para merecer una voz. Hizo una pausa, mirando directamente al consejero Rex. A menos que, por supuesto, al Consejo le gustaría unirse a la alianza y ayudarnos a hacer esto de la manera correcta a partir de ahora. El silencio se extendió durante varios momentos largos, roto solo por el feliz fisoteo de los cachorros y el sonido de los reporteros que documentan lo que podría decirse que fue el cambio más significativo en la política galáctica en 1000 años. Finalmente, los primos del consejero hablaban. Capitán Morrison, el Consejo Galáctico se sentiría honrado de discutir unirse a esta alianza humanitaria. Jake asintió, tratando de parecer profesional y diplomático en lugar de como un hombre que acaba de ganar la mayor apuesta de su carrera. Sobresaliente. Haré que el Dr. Rodríguez le envíe el papeleo. Sin embargo, una advertencia justa, en realidad leemos nuestros tratados antes de firmarlos. A medida que la sesión formal se rompió y varias especies comenzaron el complejo proceso de negociar el nuevo papel de la humanidad en la política galáctica, Jake se encontró de pie con Emma y una docena de cachorros que aparentemente decidieron que era la altura perfecta para la práctica de escalada. Entonces, dijo Emma, observando a los Whiskers intentar trenzar su cabello con pequeños dedos alienígenas. ¿Algún arrepentimiento de ser voluntario para cuidar a algunos niños? Jake miró alrededor de la habitación, observando a los miembros de la tripulación humana enseñando a los niños alienígenas a jugar, exprisioneros que se reunían con sus familias y los políticos galácticos que luchaban por adaptarse a un universo donde a alguien realmente se preocupaba más por hacer lo correcto que mantener el status quo. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que podríamos haber resuelto accidentalmente la política galáctica. ¿Accidentalmente? Está bien, bien. Creo que podría haber resuelto accidentalmente la política galáctica a través de la aplicación estratégica del cuidado infantil agresivo. Emma sonrió. La mejor estrategia diplomática de la historia. Jake asintió, suavemente desenredando bigotes de su cabello y colocándola en su hombro, donde ella inmediatamente comenzó a ronronizar contenta. Además,
Alguien tuvo que enseñarle a la galaxia como ser humano. Bien podríamos ser nosotros. Como las buenas intenciones se prepararon para partir para su nuevo papel como buque insignia de la Alianza Humanitaria Galáctica, Jake no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, el universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho mejor para criar hijos. Todas las especies de